Buen día, mi nombre es Brandon David Rodríguez Meneses, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy vamos a abordar la temática de clases y métodos. Asimismo, presento a mi grupo colaborativo que es el terminado en 109 y con ello sus participantes. Para empezar, vamos a aclarar el concepto de qué es una clase. Una clase es un conjunto de propiedades y acciones que comparten objetos o atributos dentro de un proceso. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar que esta imagen es una plantilla. Una clase es una plantilla. Esta plantilla define las características y comportamientos de una entidad. Recordemos, una clase es una plantilla que contiene características y comportamientos. Ahora, teniendo esto claro, vamos a ver cómo declarar una clase. Las clases se declaran mediante la palabra clave class. Como podemos observar en la imagen, así nos puede aparecer en Visual Studio o C# la palabra class. Ahora, vamos a especificar qué es un método. Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. ¿Qué significa esto? Un método es un bloque de sentencias que realizan una tarea. Para eso guiémonos sobre esta imagen. Tenemos un bloque, varias sentencias que nos apuntan hacia una tarea específica. Cabe resaltar que todo lo que se ejecute en C# debe estar en un método. Si no está dentro de un método, lo más posible es que no se ejecute de manera correcta o nos aparezca algún error. Teniendo esto claro, el significado de método, vamos a ver cómo se declaran. Los métodos se declaran mediante la palabra clave main. En la imagen podemos observar cómo nos aparece en Visual Studio o C# la palabra main. Ahora, vamos a ser un poco más específicos en nuestra información, en nuestra explicación. Para ello vamos a abrir nuestro Visual Studio. Vamos a seleccionar la opción que dice crear nuevo proyecto. Y de ahí vamos a seleccionar la opción Visual Console Application. Visual Console Application. Vamos a modificar un nombre o vamos a colocarle algún nombre. Este nombre que yo le voy a dar es de explicación 1. Puede ser. Damos, oprimimos sobre la opción de aceptar. Ahí nos aparecerá creando el proyecto llamado explicación número 1. Ahí esperamos un poco mientras que nos carga esta información. Teniendo en cuenta que ya nos cargó, vamos a devolvernos otra vez a nuestra diapositiva. ¿Qué nos dice nuestra diapositiva? ¿O qué nos dice nuestra presentación? Nuestra presentación nos dice que una clase se define con la palabra class y asimismo el método con la palabra main. Al nosotros abrir nuestro Visual Studio vamos a identificar estas palabras. Acá encontramos la palabra clase o class y la palabra main. Al nosotros ingresar o al nosotros abrir este proyecto, automáticamente se va a crear la clase llamada program. Asimismo, el método llamado main o denominado main. Como podemos observar, la clase está por fuera. El método está por dentro. ¿Cómo sabemos esto? Directamente por estas llaves o signos de puntuación. Estos signos de puntuación nos indican que el método está por dentro de la clase. Pero vamos a ser un poco más específicos en esta información. Vamos a aclarar un poco más el concepto. Te invito a que me acompañes a realizar el siguiente proceso y lo realices en casa. Para ello, vamos a ingresar en la opción de arriba donde dice proyecto. Seleccionamos la opción proyecto y buscamos agregar clase. Proyecto, agregar clase. Ahí nos aparecerá una imagen como la que vemos en mención.
En esta vamos a seleccionar donde dice clase y le vamos a agregar un nombre. En mi caso yo voy a agregar el nombre de animales. Cabe resaltar que para el final del nombre siempre tiene que haber un punto, una C de casa y una S de sol. Un punto, una C de casa y una S de sol. ¿Por qué? Porque estamos creando una clase. A esta clase nosotros la estamos denominando o la estamos llamando animales. Seleccionamos en aceptar y nos aparecerá esto que vemos en mención, la clase llamada animales. Pero ustedes me preguntarán, Brandon, ¿pero por qué usted denomina a esta clase animales? Bueno, en este caso vamos a suponer que estoy creando un sistema para una veterinaria. En esta veterinaria me piden llevar el registro de sus pacientes o de sus animales. Para ello, yo voy a tener en cuenta dos cosas. Esas dos cosas importantes que voy a tener en cuenta son las características. Y los comportamientos. Ahora, ¿por qué características? ¿Cuáles son las características de nuestros pacientes? Las características de nuestros pacientes o animales pueden ser tanto como el nombre, el género y supongamos la edad. Asimismo, definimos que estos animales o estos pacientes vienen por alguna razón o se les realizó algún proceso. A este proceso lo denominamos comportamiento. Estos procesos pueden ser, dado caso, una consulta, alguna operación o dado caso que se necesite que vengan por algún control. Ahora, vamos a replantear nuevamente nuestro problema y le vamos a dar sentido. Tenemos una veterinaria que nos pide realizar un proyecto o un sistema que lleve el control. Para eso nosotros denominamos las características o también se le conoce como atributos y asimismo comportamientos o métodos. En las características nosotros definimos el nombre de un gato o de una mascota, el género de un gato o una mascota y la edad de un gato o una mascota. Asimismo, podemos suponer de que ese gato vino por algo o se le realizó algún proceso. Ese proceso lo podemos denominar como que el gato vino por una consulta, el gato se le realizó una operación o se tuvo un control. Ahora, ten en cuenta esto claro, vamos a volvernos a nuestra presentación. Recordemos que en una clase se especifica o se define las características y comportamientos. En esta tenemos una clase y dentro de esta clase se están definiendo la característica de los animales y los comportamientos de estos animales. Como sabemos, se encuentra por dentro de la clase directamente a las llaves, a estas llaves que podemos observar. Teniendo claro el concepto de clase, características y comportamientos, vamos a ver algo que para mí es muy importante explicar. En este caso es un modificador de acceso. ¿Qué es un modificador de acceso? Un modificador de acceso es algo que se usa para especificar la accesibilidad declarada de un miembro o un tipo. ¿Qué significa esto? Un modificador de acceso se puede utilizar para definir el tipo de acceso en una variable, en una clase o comportamientos. También, para ser algo técnicos, podemos decir que un acceso se puede definir en una clase, en una característica, un atributo, un comportamiento o un método. Teniendo esto claro, vamos a explicar en este video los dos
o bueno, los dos más importantes tipos de acceso. En este caso es el público y el privado. Tenemos el público, que es conocido en sus siglas de inglés como public, que es de acceso más público, y el private, que es de acceso más restringido. Veámoslo en nuestro ejemplo. En este ejemplo podemos definir una variable x. Esta variable x decimos que es pública. ¿Cómo sabemos que es pública? Adicionando la palabra public. ¿Qué nos dice este tipo de acceso? Este tipo de acceso nos dice que es de acceso más público. ¿Qué significa? Que se va a manejar dentro de la clase, o sea, dentro de las llaves de la clase y por fuera de las llaves de la clase. ¿Qué significa? Que pueden haber este tipo de acceso por dentro y por fuera de la clase. Asimismo está el privado, el private. El private nos dice que es de acceso más restrictivo. ¿Qué significa esto de acceso más restrictivo? Para esto vamos a utilizar nuestra misma variable x y la vamos a poner dentro de nuestra clase. ¿Qué significa esto? Que solamente las de privada, las de acceso privado, las de private, se van a manejar dentro de la clase. Una observación que quiero realizar en este punto es que las privadas no se les escribe la palabra private, sino simplemente se pone la variable o el método o el atributo y el sistema ya los va a tomar automáticamente como privadas. Las únicas que se especifican son las públicas. Recordemos, públicas por dentro de la clase y por fuera de la clase, privadas solamente por dentro de la clase. ¿Por qué explico esto? Como lo mencioné anteriormente, a la clase, a los atributos y a los métodos se le pueden asignar este tipo de accesos. Este tipo de accesos nos va a definir para que el programa se ejecute de una manera más concreta o más concisa. En estas imágenes definimos las opciones que podemos observar. Por ejemplo, acá tenemos una clase de acceso público o una variable de acceso privado, que es lo que mencionamos anteriormente. En este punto, teniendo en claro nuestro ejemplo, teniendo en claro nuestra presentación, damos como finalizada esta explicación, por lo cual quiero agradecerles por ver este video. Espero que la información que yo les haya brindado haya sido de su agrado, hayamos entendido. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta otra oportunidad. Dios los bendiga.